Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos y vamos a seguir entonces viendo alguna de estas técnicas o formas de poder modelar con AutoCAD, con SketchUp, perdón. Entonces, sigamos. Si ustedes tienen, digamos, figuras complicadas que tienen que modelar, ustedes tienen que irse valiendo de todo esto que yo les estoy comentando. Vamos a generar, por ejemplo, como estábamos dentro de este eh, modelo, por ejemplo, una línea que yo voy a querer eh, sacar fuera y generar entonces algún tipo de figura especial. Supónganse que yo esta línea la selecciono y me interesa sacarla fuera, presiono Alt y la saco fuera. Y esta geometría no se está creando como me hubiera gustado que se crease. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo indicarle de alguna forma a SketchUp cómo yo quiero que ese movimiento se genere. Supónganse, yo puedo, por ejemplo, trazar aquí una figura, ¿sí? Por ejemplo, podría trazar algo así, ¿sí? Y unir esta figura con esto con esto, y esto con esto, y esto con esto. Entonces, si yo ahora esta figura la saco afuera, yo voy a generar otro tipo completamente diferente de efectos, ¿sí? Voy a apretar Alt y fíjense que ahora la figura que se está trazando, la forma en que se está trazando es diferente. Y si ustedes no están conformes con esto que ustedes ven, en todo momento pueden venir y, perdón, sin seleccionar nada, no tenemos que tener nada seleccionado, pueden venir y generar, por ejemplo, movimientos sobre uno de estos, eh, ¿cómo decirlo? Uno de estos vértices. Si ustedes quisieran generar acá un tipo de geometría que sea como curva, podrían generar puntos, como estos que estoy generando yo acá, ¿sí? Ir cosiendo esta geometría acá, y ahora, después, con la herramienta de mover, podrían tratar de ir generando una situación de algo similar a una curva, ¿sí? Dentro de este modelo, ¿sí? Entonces podrían ir modelando de alguna forma algo que parezca ser, ¿sí? Algo curvado, algo que sale curvo de ahí y no es más algo tan duro o tan marcado. De la misma forma pueden valerse siempre con offset y generar entonces ayudas, como yo les decía, para manejarse y lograr otros efectos. Por ejemplo, pueden hacer esto así, ¿sí? Y luego borrar lo que no les interese, ¿sí? Borrar toda la parte que no les interese, y de esta forma tener un poco más de control, ¿sí? Sobre las figuras que ustedes van generando y van modelando, ¿sí? Le van agregando complejidad, digamos, al dibujo. O aquí pueden, por ejemplo, hacer un offset y manejarse, por ejemplo, pueden hacer un push-pull y, por ejemplo, hacerlo a una cierta profundidad. Y después, por ejemplo, lo que pueden hacer es, si quieren, pueden seleccionar entonces solamente las aristas y pueden con la herramienta mover y copiar, venir y, por ejemplo, copiarlas aquí encima, ¿sí? Y pueden seleccionar si quieren entonces, en este caso, por ejemplo, las aristas de afuera, estas, o pueden hacer doble clic acá y luego quitar esta cara, quitar esta selección, esta y esta, y por ejemplo pueden hacer un escalado, ¿sí? Central, por ejemplo, y producir un efecto como este, ¿sí? Producen como un corte para que no sea un corte recto como tienen acá. De la misma forma pueden hacer lo mismo acá, pueden venir acá abajo, hacer un offset, ¿sí? Pueden hacer un offset y pueden, si quieren, seleccionar entonces estas aristas y con escalar modificar entonces la forma que estas aristas se comportan, digamos, aquí abajo. Entonces toman escalar y toman de aquí, toman un punto central y pueden o bien achicarla o agrandarla para cambiar el efecto, digamos,
que ustedes tienen ahí abajo, ¿sí? Y así pueden ir entonces cambiando, modelando su figura, ¿sí? Pueden ir trazando de la forma que ustedes quieran. Pueden en cualquier momento trazar arcos, pueden cambiar en cualquier momento entonces la figura que ustedes quieran y ir generando, ¿sí? De alguna manera, ya sea que les convenga seleccionar una cara o seleccionar simplemente una arista y mover esa arista para ir generando la forma que ustedes necesiten, ¿sí? Espero que les haya gustado. Quería mostrarles que hay formas de manejarse con digamos, SketchUp, que no es digamos, la forma normal. Esto sería modelar manejando no solamente las herramientas que SketchUp les pone a su disposición, sino manejarse de alguna forma moviendo vértices, moviendo aristas y dibujando encima de las figuras que ustedes ya tienen. Muchos creen que para poder mover una arista o para poder mover un vértice necesitan tener algún plugin especial, y no es ese el caso. De hecho, ustedes pueden modelar usando un poquito el ingenio, protegiendo las zonas que les interesa proteger, como yo les mostré, generando, digamos, pensando cuál es el resultado que les interesa obtener y protegiendo las zonas que les interesa proteger. Ustedes pueden ir entonces de alguna forma trazando la forma que ustedes necesiten. Y recuerden que en algún caso que necesiten crear alguna forma especial, ustedes siempre están en condiciones de poder tejer su propia red, por decirlo de alguna forma. Ustedes pueden seguir generando modificaciones, generar su propia red, su propio tejido, para lograr efectos que ustedes quieran. Por ejemplo, yo podría, bueno, estas líneas si se fuera del grupo las voy a cortar. Vamos a hacer control X y las voy a pegar adentro del grupo edición Paste in Place. Entonces yo puedo ahora, por ejemplo, como yo generé eso por algún efecto especial, yo puedo entonces seguirme moviendo y seguir poniéndole complejidad al modelo y seguir tejiendo lo que me interese tejer, o sea, ir creando lo que me interese crear para generar el efecto que en realidad me interesa. Y como les digo, es una muy buena técnica el hecho de hacerlo con componentes, mucho más cuando están trabajando en algo que es simétrico, como puede ser un robot, una cara de un robot, un cuerpo, o cualquier cosa que sea simétrico, inclusive una mesa. Si ustedes están modelando una mesa, no tienen por qué hacer la mesa completa, con que hagan media mesa es suficiente. Es más, podrían hacer un cuarto de mesa y después espejarla y volverla a espejar, y tendrían la mesa. Cualquier figura puede ser cortada. Ustedes váyanse imaginando que cualquier figura de estas geométricas las pueden cortar al mínimo, y con que modelen ese mínimo y luego lo espejen en las partes que le faltan, van a lograr el mismo resultado, ¿sí? Esta es la forma que se considera, digamos, o es la mejor forma de modelar con SketchUp, ¿sí? Es la forma más intuitiva, diría yo, de modelar con SketchUp, y por ahí la menos usada porque mucha gente desconoce que se puede hacer esto. Ustedes recuerden que los vértices los pueden seleccionar. Un vértice puede ser seleccionado simplemente poniéndose encima de este vértice. No tiene que haber nada seleccionado antes. De la misma forma pueden mover una cara, como lo están viendo acá, y producir efectos diferentes según cómo la están moviendo. Si la mueven en un eje o si no la mueven en un eje y le obligan de alguna manera a SketchUp a tener que cambiar esa geometría. Pero aunque SketchUp la tuviera que cambiar, por ejemplo, si yo hago una cosa, vamos a suponer así, y a mí no me gusta esta línea acá, yo no me veo imposibilitado de dejarla. Yo puedo seguir tejiendo aquí, o sea, yo puedo seguir de alguna forma tejiendo esto, ¿sí? O sea, yo puedo obligar, digamos, a SketchUp a respetar una cierta forma, un cierto dibujo, y después yo puedo entonces borrar esta línea y tratar de llevar entonces este dibujo para que forme el plano que yo necesite, o bien puedo directamente, si esa línea no me gusta, me molesta, puedo directamente seleccionarla y puedo ocultarla, ¿sí? Entonces esa línea no se ve más en mi modelo, ¿sí? Y yo dejo nada más que las líneas o las partes que a mí me interesan que realmente se vean
o que sean formen parte de mi modelo. Les aconsejo el trabajar con, como les mostré acá, con el estilo modificado, para que a ustedes se les sea fácil ver en los puntos finales. Pueden inclusive agrandar esto para ver de alguna forma mejor los vértices y poder seleccionarlos más fácilmente los vértices. ¿Sí? Es todo por ahora, espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos vemos en una próxima clase. Chau, chau.